Muy buenos días a todos los que están por ahí. Viene Mario Cárdenas. Ahí viene ingresando Mario. Bienvenido Mario Cárdenas, ¿cómo está? Estoy atento al chat ahí para ver tu reporte, por favor. Di que estás presente, Mario. Mario. Ahí está Mario. Bien, saludos Mario. Bienvenido Mario Cárdenas a la clase de hoy día, lunes 26 de abril. Pues bien, estamos solitos acá nomás porque no han llegado los demás, pero los vamos a ir aceptando de a poco. Avanzamos nomás porque el tiempo corre, así que, bueno, en pantalla tenemos lo siguiente. Hoy día vamos a ver técnicas de redacción avanzada, parte uno en esta ocasión. Y lo que estábamos escuchando ahí, antes de que ingresara, no alcanzaste, pero es el videoclip Triángulo de Fuego, la canción que es del grupo valdiviano de rock que se llama Vía, ¿no? Grabado en Gas Gas Club Restobar hace varios años atrás. Y por supuesto, de fondo tenemos la fotografía del mall, de nuestro principal lugar de reunión, nuestro punto de reunión que está ahí en calle Arauco. ¿Eh? Y por supuesto que ahora que cambiamos de fase a fase 2, me imagino el caos que se debe estar viviendo ahí en la entrada del mall, ¿cierto? La gente desesperada por entrar a las tiendas, ¿eh? Todo se reactiva la economía, pero también nos ponemos más en riesgo con el tema del COVID. ¿Eh? Así que es la imagen que está de fondo en esta ocasión para la clase de hoy día, lunes 26 de abril. Vamos a realizar la corrección estilística de un texto aplicando lo que hemos aprendido hasta el momento y también analizaremos esta mañana ejemplos de columnas de opinión, porque ya hay que empezar a poner pie en tierra derecha con nuestro trabajo del semestre. Muy bien, ¿cómo crees, Mario? Va a ser complicado para ti responder esta pregunta a través del chat, pero ¿cómo crees tú que se irá a comportar la gente nuevamente habiendo vuelto a la fase 2? ¿Habrán hecho la reapertura del mall? ¿Qué crees tú? Voy a estar atento a lo que me escribas por ahí por el chat, Mario, porque es muy importante que a pesar de lo que difícil que es para ti poder expresarte, puedas mostrar tu opinión por escrito al menos en el chat, así que estoy atento a lo que dice el chat en esta mañana. Volvemos a fase 2. ¿Cómo creen que se va a comportar la gente nuevamente? ¿Iremos a tener conciencia ahora de que ya hay que tratar de evitar las aglomeraciones o van a aumentar nuevamente los contagios, los casos? En las imágenes que estamos viendo ahí al lado izquierdo es el centro comercial de otra ciudad, pero fíjense la cantidad de gente que hay, ¿cierto? Tiene que ser un panorama muy parecido a nosotros acá. Eh, en este mall, hasta la vuelta, ¿cierto? De la manzana está la gente haciendo fila. Mario me escribe, después de tanto tiempo en cuarentena, yo creo que la gente saldrá, mucha gente saldrá, sí, es verdad, tal como dices. Y precisamente esa desesperación de la persona por salir del encierro hace que después nos juntemos demasiadas personas, demasiada gente en los espacios cerrados y nuevamente se vuelva a romper el tema de la distancia interpersonal. Mal llamada distancia social porque ya dijimos que la distancia social se refiere a otra cosa, no a la distancia interpersonal, lo que ocurre cuando guardamos espacio entre una y otra persona. Pamela, bienvenida Pamela Muñoz también a nuestra clase de día lunes 26. Hola, profe, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué crees tú? A ver, ¿cómo está? No han ido al centro, obviamente, ustedes, ni yo tampoco, porque estamos en clase, estamos estudiando acá ¿cierto? En nuestra jornada. Pero me imagino que el centro estará como muestran ahí las imágenes. Esas imágenes no son de Valdivia, pero debe ser algo parecido, ¿no? ¿Qué crees tú? O sea, aglomeración va a ocurrir, pero mal. Pero como yo no soy de Valdivia, soy de los lagos, así que no tengo idea qué pasa. Sí, acá en Valdivia, cuando nos pasan a la fase 2, ¿cierto? Parece que la gente se desbanda nuevamente y no se respeta las distancias interpersonales, es un verdadero caos el tema de las filas. Tanto la gente que va a comprar a las tiendas, al mall, como la gente que va a hacer sus trámites igual, porque también hay que entender de que la gente estaba esperando poder salir para ir a hacer sus trámites y el permiso de 2 horas
no es no es un tiempo tan holgado para poder hacer trámites. De pronto se va muy rápido ese permiso. Así que me imagino que en el centro debe haber bastante movimiento, así como en las imágenes que vemos de ahí de otro centro comercial del país. Me parece que es Concepción, no lo sé en realidad, pero este video lo tomé por ahí y claro, miren la tremenda fila de personas que incluso hasta por el estacionamiento se está tratando de entrar desesperadamente a las tiendas, porque el chileno es así, no le gusta el encierro, a nadie le gusta el encierro. El consumismo llama a la aglomeración. Y también, por supuesto, que el consumismo nos juega una mala pasada, la gente le gusta consumir. Pues bien, entonces para que no nos olvidemos que ahí está la foto que tengo de fondo, que fue portada de esta clase, la he hecho atrás para que la vean, es la foto de nuestro centro comercial, de nuestro mall de Valdivia. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es revisar este video y con este video vamos a comenzar la clase de hoy. Atención, por favor. Hola, soy tu profesor Claudio Aranda y en esta ocasión te voy a hablar sobre la columna de opinión. La columna de opinión es un tipo de texto publicado en un medio de comunicación escrita. Da cuenta de la opinión de una persona conocida sobre un tema actual o interesante para la comunidad. Los temas de la columna son variados. Generalmente se relacionan con la cultura, la política, la economía, la sociedad, entre otros. El columnista será el que elija el estilo o tono de su texto. Algunos se expresarán con notable seriedad, mientras que otros eligen un estilo más cercano. A diferencia de otros textos, en la columna se identifica explícitamente el autor. Incluso el texto acompaña una fotografía de él. Este tipo de textos se escribe en primera persona, ya que el autor se hace responsable de lo que dice. Las columnas están llenas de valoraciones subjetivas que alguien hace sobre un tema o un hecho. Estas pueden ser positivas o negativas. Para reconocer las opiniones en un texto escrito, presta atención a las diversas marcas textuales. Ellas funcionarán como herramientas para señalar una visión sobre un tema. Aquí tenemos algunos ejemplos: los modos verbales, la forma de organizar las oraciones, la puntuación específica u otros recursos expresivos. Algunas marcas textuales de opinión son los adjetivos calificativos, que indican el valor que el autor le asigna a algo. Palabras como grandioso, terrible, bueno y egoísta son ejemplos de palabras valorativas. Por otro lado, los adverbios de modo sirven para valorar ciertas acciones. Nos indican la opinión de quien emite el mensaje sobre lo que ocurre. Ejemplos: lamentablemente, afortunadamente, fácilmente, entre otras. También hay verbos que expresan subjetividad, expresan la actitud del emisor acerca de lo que dice. Por ejemplo, creer, pensar, querer, suponer, parecer, etc. Las oraciones interrogativas o exclamativas presentan emociones o cuestionamientos que generalmente interpelan al destinatario. Observa estos ejemplos, seguro te los has pillado por ahí. Necesitamos ser más solidarios. ¿Qué nos hace falta como sociedad para ser más solidarios? Y por último tenemos las expresiones superlativas o comparativas. Con ellas se establecen comparaciones entre dos o más elementos para establecer igualdad o un grado de inferioridad o superioridad. Ejemplo: los más felices, la mejor persona, el peor enemigo. Nos vemos en un próximo video. Y ahí está entonces el video que está en YouTube disponible en mi canal de Profe Aranda en línea para que tú puedas verlo cuando necesites, porque ahí sale todos los detalles de la columna de opinión. Y lo que tenemos que hacer este semestre es precisamente escribir este tipo de texto. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bien, vamos a repasar primero qué es lo que salía en este video, porque seguramente la información ya se ha pasado, se ha olvidado con el tiempo, entonces vamos a repasar qué es lo que había ahí. Miren, lo primero que hay que entender es que la columna de opinión, y el ejemplo que tengo ahí a la derecha, que es la columna de José Alejandro Guerrero,
el presidente de un banco, no sé, un banco X, él escribe un texto que se llama El hábito de ahorrar. ¿No? Lo tengo ahí como ejemplo para que, no para que se vea la letra porque es muy pequeña, pero para que se entienda que la forma del texto es más o menos así. Cuando se publica una columna de opinión en el diario o en una revista, aparece de esta forma. Por eso se le llama columna de opinión, porque está dividida en columnas, en textos que se escriben en forma vertical. Así. Ahí en este caso tiene 3 columnas y siempre aparece, como dice ahí, a ver, ¿dónde está? Bueno, no aparece acá, pero siempre una de las condiciones que tiene la columna de opinión es que no sea anónima. ¿No? Tiene que ser con nombre y apellido. La persona siempre, ahí está, en el recuadro celeste de esta diapositiva, ahí dice, nunca se publica de forma anónima. Debe ir acompañado del nombre y de la fotografía de su autor. Y ahí se cumple esta regla porque ahí José sale con su fotografía en el lado superior derecho. La columna de opinión es un texto que se publica en un medio de comunicación y específicamente en los diarios y en las revistas. Pamela, ¿estás ahí? Pamela. Sí, aquí estoy. Pamela, ¿por qué será que se escribe en primera persona? ¿A qué se refiere esto que se escribe en primera persona? Sinceramente no estaba tomando atención porque se me había caído el enchufe. O sea, el cargador. Pero una columna de opinión, ¿por qué será que se escribe en primera persona? ¿Sabes primero lo que es eso? No. La primera persona es cuando uno dice yo. ¿Mm? Las personas gramaticales son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Y la primera es yo. O sea, yo escribo desde el yo, valga la redundancia. ¿Por qué será que en la columna de opinión se cumple esta condición? ¿Por qué las columnas de opinión tienen que ser así, escritas en primera persona? ¿Qué crees tú que puede ser la razón? ¿Como presentación? Como presentación, ¿cierto? Uno presenta específicamente un tema, ¿sí? Por ahí va. ¿Qué más podríamos añadir? ¿Por qué será? Eh, ¿Para qué servirá usar la primera persona en la columna de opinión? es como, a ver, no sé cómo explicarlo, pero lo tengo. Dale, 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 dale. Con las palabras que tú quieras. Por ejemplo, yo, Pamela, informo tal situación Ujú. eh, de la persona ¿Ya? o del lugar, del suceso, no sé cómo más explicarlo, una foto como para el autor, en este caso sería, no sé cómo explicarlo de verdad, pero quiero decirlo, pero no sé cómo. Va por buen camino, Pamela. Mira, vamos a repasar. En el recuadro amarillo de la izquierda, la parte superior, dice, ¿lo puedes leer? Léelo, a ver. La columna de opinión es un texto que se publica en un medio de comunicación, diario, revista, etcétera. Ya. Lo primero que lo que hay que partir es pensar que la columna de opinión es un texto, ¿ya? Tal como lo vemos en el ejemplo que sale ahí a la derecha, es un texto. Y ahora este texto se publica en un diario o en una revista. Va a llegar entonces a mucha gente, muchos lectores, ¿verdad? Ahora bien, el recuadro celeste dice algo importante. Léelo de nuevo. Recuadro celeste. Nunca se publica de forma anónima, debe ir acompañado del nombre y fotografía de su autor. Es decir, aquí nadie puede lanzar la piedra y esconder la mano, ¿sí o no? Se ve con nombre y Claro. apellido y el ejemplo que tú tienes ahí a la derecha da clara cuenta de ella porque dice José Alejandro Guerrero, dice presidente del Banco W. Y aparece además la fotografía del individuo. Es decir, este texto no es anónimo. No puede ser jamás una columna de opinión de forma anónima. Siempre aparece el nombre y la fotografía de su autor. Ya. Ahora, mira lo que aparece en el recuadro de color rosado, o rosa, ¿cierto? Léelo, mira. Expresa la opinión de su autor sobre un tema actual o interesante para la comunidad. ¿Para qué sirve la columna de opinión? ¿Para expresar? ¿Para La expresar opinión, qué? La opinión. Y la opinión específicamente de quien escribe. Por lo tanto, ¿te das cuenta que por qué se escribe en primera persona? Porque yo estoy compartiendo mi opinión sobre lo que creo respecto a un tema. Y el tema puede ser actual, es decir, algo que está ocurriendo en la actualidad, en la contingencia, o bien puede ser interesante para la comunidad, quizás si no es un tema muy actual, si interesa a los que van a leer, entonces también se puede utilizar un tema interesante. Y ahora el recuadro naranjo que está al lado derecho, si lo lees, vamos a comentarlo enseguida. Léelo, Pamela. contiene,
contiene valoraciones subjetivas sobre el tema, que pueden ser positivas o negativas. Yo puedo estar a favor o en contra del tema que estoy exponiendo, puedo hacerle una crítica constructiva o puedo criticarlo de forma negativa o peyorativa, como se dice, cuando hago valoraciones subjetivas. Por eso, esa es la respuesta de por qué tiene que estar en primera persona, porque el texto no se puede despersonalizar. Tengo que expresar mi opinión libremente, pero lo hago desde la primera persona. Yo creo que tal cosa, yo creo que esto está inadecuado por tal razón, yo creo que esto fue muy productivo para el país por tal razón, yo creo. ¿Ya? La primera persona se fundamenta en que este texto contiene la opinión subjetiva de alguien, ¿ya? Por lo tanto, cuando ustedes hagan su trabajo, mis estimados estudiantes, tienen que ocupar ese discurso, el de la primera persona, y además tiene que notarse que ustedes son los que defienden tal o cual idea, ¿ya? Hoy día vamos a ver también un formulario que les traje para que se puedan inscribir y puedan escoger uno de los 15 temas que les voy a proponer, o bien puedan proponer otro que ustedes que sean de su interés, para que se tomen todo el tiempo disponible en esta semana de delimitar ya el tema de escritura que vamos a usar para nuestro texto, ¿ya? Pero lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, lo que estábamos viendo la semana pasada se llama corrección estilística y de redacción. Y ahí estuvimos viendo otro video que yo subí a mi canal, donde aparece un ejemplo, o tres ejemplos más bien dicho, de corrección de texto. Pero no lo vamos a revisar nuevamente, ya está en la clase anterior. No se olviden que en el WhatsApp del curso les dejé el enlace para que puedan entrar a la lista de reproducción donde están todas las clases, incluida esta que está ocurriendo ahora, porque las clases que se están grabando yo las subo después a un servidor que sirve para que puedan revisarlas nuevamente por si algo se les pasó, ¿ya? Entonces, en esa ocasión dijimos que la corrección estilística y de redacción es un paso obligado y además enormemente necesario cuando estamos escribiendo una columna de opinión y queremos hacer que esa columna sea excelente. Si queremos sacarnos un 7 en el trabajo, tenemos que hacer corrección estilística, tenemos que fijarnos en los detalles. Por eso, cuidado, no se puede dejar para última hora el trabajo. Hay que hacerlo con anticipación para que vayamos pudiendo hacer las correcciones pertinentes, ¿ya? Hay correcciones de forma, hay a veces que vamos a poder reemplazar una expresión por otra, podemos recortar, podemos editar, pero la corrección se debe hacer con tiempo. Por eso te va a exigir que tú releas tu texto muchas veces o que también pidas que otra persona lo lea por ti y a lo mejor esa persona va a encontrar los errores que tú no has visto. Eso es una buena técnica. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Tengo a Pamela y tengo a Mario, pero mi estimado Mario tiene problemas con su micrófono, por lo tanto me queda solamente Pamela. Disculpe que la molesta, Pamela. Mire, le voy a pedir, Pamela, que es muy, a todo esto es una alumna muy colaborativa, muy participativa, me parece excelente. Y don Mario también ahí está, si está conectado también, vaya leyendo lo que aparece en pantalla, porque aquí vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Necesito lo siguiente. Yo voy a servir de escritor o de transcriptor, más bien dicho, ¿ya? Entonces tengo mi pantalla abierta y voy a pedir que me escribas o que me vayas narrando un texto cualquiera, el que tú quieras, Pamela. Háblame de lo que tú quieras. Primero parte escogiendo un tema y luego háblame lo que venga y yo voy a ir transcribiendo ese texto en la pantalla para que vaya apareciendo para todos. Le digo primero sobre qué el tema, ¿verdad? A ver, ¿de qué te gustaría hablar? Eh, hablemos del turismo, a ver. Del turismo, ok. ¿Ya? Le están soplando ahí, le está ayudando, bien, me parece. Participe nomás también. Bienvenido a la clase. ¿Ya? ¿Qué vamos a decir del turismo? Yo te voy a tomar nota de lo que tú vayas diciendo. Dale, a ver. Eh, El primer paso para escribir una columna de opinión, antes de que empiece, es escribir todo lo que se nos venga a la mente. Entonces, en esa fase estamos. Quiero ir anotando todo lo que tú me vayas a decir sobre el turismo. Adelante. Primera persona. Vamos, Pamela, dale nomás. es que no sé cómo empezar. Empiece nomás, lárguela nomás. De aquí después nos preocupamos de corregir el texto. No se preocupe en la forma, preocúpese del contenido.
A ver, ¿qué va a opinar usted sobre el turismo? ¿Qué quiere, de qué que nos quiere informar primero? Bueno, para mí el turismo, aparte de conocer, también te da como para, aparte de conocer más allá de los paisajes y todo, también la cultura chilena. Ok, sigue. Chilena, chilena, dice. Por La I ejemplo, está al lado de la U. Por ejemplo, ya. por ejemplo, una ruta en la isla de Chiloé, el turismo sería un parque mitológico llamado la Ruta del Trauco, que a través de conocer sus paisajes, también nos lleva a conocer los cuentos mitológicos, ya sea el Caleuche, sea el Trauco, la Voladora, em, el Imbunche, Ok. y también la historia de brujos, De nuevo, no escucho esa parte. y también historia de los brujos, Y también la historia de los brujos. Ok, ya. Un sí. poco más. Un poco más. ¿Es Eh, recomendable visitar Chiloé? es recomendable porque es parte de la historia de Chile igual. Está dentro de la historia. Ok. Tenemos, fíjate, 10 líneas de ideas que vinieron de tu mente en esta hora y las anoté aquí en la pantalla y las estamos viendo todos. Y fíjense que aquí podemos hacer una corrección de estilo. Por ejemplo, una cosa que yo haría al respecto, voy a ir marcando todas las cosas que me parecen importantes. Por ejemplo, tenemos en la primera línea la palabra conocer. Y si nos vamos a la segunda línea, también aparece la palabra conocer en el final del texto. Entonces, una cosa que es recomendable, que vimos la semana pasada, es que cuando una palabra se repite, hay que buscar un sinónimo que la reemplace para evitar que se produzca una redundancia innecesaria. Cuando uno utilizó una idea o ya la presentó, no es necesario repetirla. En el texto escrito debemos ser sintéticos, es decir, aprovechar el espacio, porque si nos fijamos en los anteriores, si yo me voy atrás, la columna de opinión es un espacio reducido. Ahí se ve en el ejemplo que hay poco espacio para escribir, entonces no podemos alargarnos demasiado. Y lo que hay que hacer aquí es volverse económicos en la escritura. Es decir, si hay algo que se está repitiendo, lo sacamos, ¿ya? Ahora, en la segunda parte, cuando dice, por ejemplo, voy a marcar esto con el color rojo de letra porque esto corresponde a un conector, ¿ya? Lo que ocupaste ahí, Pamela, se llama conector. Y ese conector sirve para ejemplificar justamente lo que vamos a decir a continuación, que dice la ruta de la isla de Chiloé, el turismo sería un parque mitológico llamado la Ruta del Trauco, y aquí ocurre nuevamente el fenómeno de la repetición porque aparece primero, como dijimos esto de improvisadamente, apareció la palabra ruta y acá aparece de nuevo la palabra ruta a continuación, entonces se repite, y ahí hay que preocuparnos entonces de reescribir el texto en esa parte, cambiando ese elemento. Ahora, ¿qué más podemos ver? ¿Qué otra palabra se nos repite? Aparte de palabra, para mí está como mal, mal expresado porque no lleva cómo empezar. Por supuesto que sí, porque estamos, como te digo, haciendo el primer ejercicio, y yo te dije que la primera vez que uno escribe, la semana pasada les comenté esto, la primera vez que uno escribe o que uno quiere escribir, lo que tiene que hacer es escribir y traspasar todo al papel, sin preocuparte del contenido, sin preocuparte, perdón, de la forma. Si algo quedó mal escrito, no importa, lánzalo al papel porque se te puede perder la idea. ¿Cuántas personas quedan en blanco frente a la hoja porque no saben qué decir? ¿Por qué? ¿Por qué uno queda en blanco cuando no sabe qué escribir? Porque se está preocupando de cómo lo va a decir. Y eso es un error. Lo que hay que hacer es largar todas las ideas como vengan nomás y escribirlas en el papel y luego nos preocupamos de la forma, del contenido. Entonces, Corregirla. ¿ya? Entonces, mira, la palabra trauco aparece de nuevo, abajo, 2 líneas más abajo, aparece otra vez el trauco. Creo que lo de la pincoya se lo agregué yo, o no sé si te lo escuché bien porque no me acuerdo, pero tú hablaste del caleuche, el trauco y nombraste otras más, otros seres mitológicos, así que bastante bien. Pero ahí hay un detalle, Sí, que
que dice que la ruta se llama, ¿cómo se llama? Ujú. El parque se llama la Ruta del Trauco. Ok, Ese es como el nombre, pero de ahí dentro de eso está el Caleuche, el Trauco, ¿me eso. entiendes? Aquí arriba te puse, como tú dijiste el parque mitológico, acá arriba te lo marqué con amarillo y más abajo también aparece la palabra mitológico. Y justamente has puesto esa parte eh, que está especificando que es el parque mitológico que se llama así, la Ruta del Trauco. Y lo puse entre comillas incluso para que no se nos olvide que es ese elemento. Ya, y tú dices que dentro de ello hay elementos como el caleuche, el trauco, la pincoya, etcétera, ¿o no? Claro, son muchos más, pero Y luego aparece también, este también corresponde a un conector. Y ahí nombra la historia de los brujos. Así que esto lo vamos a subrayar para que no se nos olvide, porque aquí hay un elemento importante. Y luego termina diciendo el texto, es recomendable visitar la isla grande de Chiloé porque está dentro de la historia de Chile. Bueno, historia lo vamos a poner con mayúscula porque cuando se refiere a la historia del país se usa con mayúscula. ¿Ya? Mira, muy genial lo que pasó aquí porque en estas líneas finales, lo que aparece ahí marcado en, vamos a ponerle un color, a ver, color, así, ya, lo que está en morado ahí, en lila, es una recomendación. Y eso es genial para hacerlo al final porque nos vamos a dar cuenta que en la columna de opinión, cuando uno quiere enganchar al lector o dejarlo, hacerle entender que puede seguir investigando sobre el tema, una buena técnica es invitar. Entonces aquí dice, es recomendable visitar la Isla Grande de Chiloé porque está dentro de la historia de Chile. Es un excelente argumento de por qué hay que estar ahí. Yo he viajado una sola vez a la Isla Grande, he estado en el sector de Ancud, Kenchi, Castro, por supuesto, que Castro fue mi punto neurálgico ahí. Hace varios años atrás, cuando había pandemia, pude circular ahí. No tengo vehículo, así que me mandé el viaje en bus de 6 horas ahí, traspasándole el canal de Chacao, ¿cierto? Con el tema este de la barcaza. Y obviamente 6 horas del viaje, súper largo. Y me movía desde Castro, ahí donde había rentado algún hospedaje, me movía después cada día a las ciudades a conocer y conocí también, por ejemplo, el Parque Chiloé, el Muelle de las Almas, etcétera. También fui a la isla de los navegantes que está ahí donde vivió Francisco Coloane, un escritor chileno, que se teje toda una mística en torno a una capilla que hay en esa isla. En fin, muy bonita tierra, Chiloé para visitar como vacaciones y bueno, cuando se podía hacer esto, tuve la oportunidad de conocerla. Entonces, es recomendable visitar la isla de Grande de Chiloé porque está dentro de la historia de Chile. Incluso yo podría cambiar esta parte y decir de nuestro país y tiene incluso más fuerza porque es hacer nuestro la historia. Pues bien, no vamos a tocar las últimas dos líneas porque me parece excelente la recomendación. Ahí está bueno el gancho para dejar al lector intrigado, para invitarlo a conocer. Y ahora veamos lo que pasa con la palabra turismo. Por ejemplo, en la primera línea aparece la palabra turismo. ¿Mm? Tenemos la palabra turismo, la vamos a marcar con un destacador en color, me parece que lo vamos a marcar aquí con verde, a ver si lo dejamos ahí. ¿Dónde más se repite? ¿En qué línea más ves la palabra turismo? la cuarta línea. En la cuarta línea dice, el turismo sería un parque mitológico. ¿Ya? Y ahí tenemos la palabra turismo, la vamos a marcar en verde igual. ¿Ya? Hay una correspondencia aquí. Entonces dice, para mí, ¿ya? Para mí, el turismo, aparte de conocer más allá de los paisajes y todo, también da para conocer la cultura chilena. ¿Ya? Vamos a trabajar primero con este párrafo. Me lo voy a llevar a una nueva diapositiva. Vamos a duplicarla acá. Veamos. Voy a borrar esto y vamos a quedarnos con el primer párrafo. Ya, aquí tengo el primer párrafo de tu texto y vamos a hacerle algún alcance. Si yo lo reescribo, primero tengo que ver que aparece el turismo. ¿Ya? Lo que decía la recomendación anterior del video que les mostré la semana pasada es que uno no debe empezar con un conector. Es decir, en este caso, el que diga para mí, deberíamos borrarlo. No poner ese elemento y decir directamente el turismo. Y aquí viene algo interesante. Aparte de conocer más allá de los paisajes y todo, también da para conocer, diría algo así como el turismo da para conocer la cultura chilena, así como, y aquí usamos otro conector, así como más allá de los paisajes.
Y ahí, fíjense, hemos reescrito el texto que está arriba, pero le hemos cambiado algunos elementos y además ahorramos palabras porque hemos puesto en 3 líneas lo que estábamos diciendo en 4 líneas. ¿Qué es lo que cambió? El orden. Damos a conocer que la cultura chilena se da en el turismo, pero también más allá de los paisajes. Otro elemento que podemos hacer, vamos a al segundo párrafo, y aquí viene algo interesante. Vamos a llevarlo a otra diapositiva. Vamos acá a tomar esto y lo llevamos acá. Ya. Nos quedamos con eso, sacamos esto de aquí. Vamos a tomar este párrafo. Le sacamos lo que está abajo porque eso ya lo vamos a ver después. Voy a borrar las marcas. A ver. Primero, partimos con un conector y ese conector lo vamos a dejar ahí en estado bien porque está bien empleado, está en el rango. Después dice, la ruta de la isla de Chiloé, el turismo sería un parque mitológico llamado la Ruta del Trauco que nos lleva a conocer el paisaje y también los cuentos mitológicos, el Caleuche, el Trauco, la Pincoya, etc. Ya, vamos a tomar este texto, le vamos a limpiar las marcas que hicimos, sacamos el destacador y ahora vamos a reescribirlo. Lo que queremos decir aquí, según lo que yo leo, es que Pamela lo que quiso aquí definir es que existe en Chiloé un parque mitológico que se llama la Ruta del Trauco. Y dentro de ese parque mitológico podemos encontrar, ¿a qué te referías con el Caleuche, el Trauco? ¿Qué son? ¿Son lugares? ¿Son específicamente lugares dentro del parque? Son personajes. El Son Trauco, personajes. el Caleuche es un barco. Uh-huh. La Pincoya es mitad mujer y mitad como pescado. El Imbunche es una persona que tiene una pierna atada a la espalda. ¿Cuál más? La Trauca también, Uh-huh. que es como la pareja del Trauco, pero se disfrazaba porque estaba enamorada de él. La Voladora, que es una bruja. El gallo basilisco, igual, que es un gallo que pone huevos muy chiquito y ya pasando cierta cantidad de días o horas, el huevo dentro le nace una culebra. Y no me acuerdo qué más. Wow, maneja mucho el tema, ¿eh? Es que soy chilota. Claro, por supuesto. Soy chilota y soy de acá, o sea, soy de Ancud. En este momento estoy acá en Ancud, no estoy en Los Lagos. Oh, genial, mira, nos estabas viendo desde allá, qué buena. Genial, Sí. genial, genial. Mira, Pamela, qué interesante lo que ha pasado aquí. Yo he reescrito tu texto como debería sonar un poco más ordenado. Y he eliminado algunos elementos aparte, porque, bueno, ya se dijo arriba, en la parte de arriba se dijo el turismo. Entonces yo tomé esa palabra y la saqué y la cambié por lo siguiente. Vamos a leer lo primero, lo que estaba originalmente. Dice, por ejemplo, la ruta de la isla de Chiloé, el turismo sería un parque mitológico llamado la Ruta del Trauco que nos lleva a conocer el paisaje y también los cuentos mitológicos, el Caleuche, el Trauco, la Pincoya, etc. Ahora, yo tomé esto como lo escuché y en la reescritura quedaría así. Por ejemplo, en la ruta de la isla de Chiloé, una de las atracciones turísticas más interesantes es el parque mitológico llamado la Ruta del Trauco. Punto seguido. En él podemos encontrar a distintos personajes, y aquí podríamos agregar la palabra mitológicos y quedaría genial. Vamos a agregarle eso, mitológicos, tales como el Caleuche, el Trauco, la Pincoya, entre otros. Entre otros, pero son los personajes. Y así quedaría el texto reescrito. Ahora, si continuamos examinando lo que sale en el texto, vamos a encontrar, no lo estamos viendo, no lo estaba mostrando, cara. Me pegué un carril de baño. Yo estaba viendo en el modo edición lo que ustedes no estaban viendo en pantalla. Ahí sí, perdón, disculpen el impasse. Eh, Seguramente no estaban viendo lo que estaba viendo yo. De nuevo, ahí tenemos en la parte de arriba el párrafo completo de lo que había escrito. Cuando tú me hablaste, yo escribí, tomé nota de lo que escuché, y abajo estaría el texto corregido. ¿Qué cambió aquí?
la palabra turismo fue cambiada por atracciones turísticas y le dimos más sentido porque así fuimos más específicos al decir que lo que vamos a definir es lo que se encuentra en este parque mitológico llamado la Ruta del Trauco. Entonces ahí podemos encontrar a distintos personajes mitológicos tales como, y aquí miren, aquí hay otra cosa que deberíamos hacer, que es cambiar la palabra mitológico. Entonces cambiamos esto y podemos sacar esta palabra mitológicos para que no se redunde con la que está 2 líneas más atrás. Y ahí estaría corregido el texto. Ahí se ve la corrección completa. Ahora bien, vuelvo a la pantalla para ver qué estamos mostrando. Se me cayó. Sí. Ya, vamos a volver a mostrarla. Anda, tarugo el computador hoy día, estamos todos ahí a porrazos. Ahí va. Entonces, en la pantalla tenemos ahora el mismo texto, 3, 2, 1, ahí debería aparecer. Ya. Y está el párrafo original arriba y abajo estaría la corrección. Bueno, ¿para qué sirve esto? Precisamente para poder pulir el texto y cumplir con la rúbrica de evaluación que aparece en una parte donde dice el uso de los conectores o, por ejemplo, la expresión de las ideas, la estructura. Miren, aquí hay otro texto que creamos juntos en otro curso y la persona que me dijo, me escribió este texto me decía, en esta pandemia siento que hemos crecido como personas, pero que hemos perdido la noción del tiempo a causa del encierro. La ansiedad cada día me aterra más al saber que no podemos salir y que estamos restringidos por los salvoconductos, ya que si salimos sin salvoconducto nos pueden multar y la multa es muy grande. Aparte, hay un virus mortal que causa miedo, pánico y terror y debemos cuidarnos usando mascarilla y lavándonos continuamente las manos. Y este texto, nosotros le hicimos la corrección y quedó que estas partes que están en amarillo son las que se repiten. Arriba la palabra hemos, después viene salvoconducto, multar y multa, miedo, pánico y terror. Si decimos los tres, el virus mortal nos causa miedo, pánico y terror. En realidad no es necesario decir esos tres, podemos decir uno solo y ya estamos diciendo la idea. Entonces, la corrección quedó, la hicimos también en clases de esa manera. Ahora bien, volviendo al tema de la guía, quiero que, si la tienes ahí, si tienen ahí su guía de aprendizaje, la número 2 específicamente, o la rúbrica, si les imprimieron la rúbrica, van a encontrarse que aparece este texto que se llama Soledad y Silencio Offline, y es de Carmen Figueroa. Y lo que queremos hacer en esta ocasión es poder observar y leer lo que dice este ejemplo de columna de opinión. Fíjense que es más pequeño que lo que salió en el anterior, y ahora aparece este texto de Carmen Figueroa que habla sobre la soledad y silencio offline. Así le pone como título a su columna. A ver si sale acá. Ahí está. Vamos a leerlo, a ver qué dice. Carmen Figueroa dice en su columna Soledad y Silencio Offline lo siguiente. Aclaro que me gusta la tecnología, aunque no soy de los que hacen fila para comprar el iTurno. Tengo 2 celulares, un iPod, iTrip y un Undock, además de un GPS de molesta voz neutra. Tengo Facebook y Twitter, más que Twitter observo. Me entretengo con Instagram, juego Angry Birds y chateo en WhatsApp. Me he sorprendido agradeciendo a Dios por la tecnología, porque me ahorra tiempo precioso que puedo dedicar a mi familia y a mí misma. Me conecta con los que más quiero sin importar la distancia. Puedo mandarles cariños con un emoticón o un animoso pulgar en alto. Así, el like, ¿verdad? Aprecio la tecnología más que mis hijos, nativos digitales que olvidaron que aún existe el teléfono fijo. Sin embargo, esta maravilla también me entristece. No los dispositivos, sino cómo los estamos usando. En las reuniones, en clases, caminando, incluso en los funerales, se chatea, se ve el correo o Facebook. Por las calles, la mayoría luce enormes o minúsculos audífonos que llevan a sus oídos de todo, menos los sonidos del ambiente. La superconexión nos hace creer que vivimos en línea con los otros, pero es lo contrario. Nos escondemos de sus rostros, de sus palabras. El gran temor del hombre es la soledad, y la tecnología nos da la falsa sensación de que vivimos acompañados, dice la socióloga Terry Turkle. ¿Están ahí? Estamos así como las sesiones de espiritismo. ¿Están ahí? Mario, Pamela, ¿están ahí? Sí, acá estoy. Vale. ¿Mario está por ahí también?
Mario a las 12:08, hace un rato atrás puso que después de tanto tiempo en cuarentena, yo creo que la gente saldrá mucho. Bueno, ahí lo habíamos leído ya. 12:45, nos quedan 15 minutos y me dice que sí, está Mario, está atento, muy bien. Ahora, este texto, ¿dónde lo puedo encontrar? Ya les dije, en la guía de estudio que ustedes tienen, debería estar. ¿Lo tienen ahí a mano? Pamela, ¿tiene las guías a mano de la asignatura? No, no la tengo a mano, Ya, pero pero échele un vistazo porque ahí mismo está ese texto y les voy a presentar lo siguiente. En la guía número 3, que a todo esto el día, la próxima semana, la primera semana de mayo, van a entregar nuevo material de estudio. Y yo estoy diseñando el tercer material, la tercera guía de estudio de esta asignatura que va a tener preguntas sobre estos textos. Es decir, vamos a conectar la guía 2 con la guía 3. La nueva que va a aparecer ahora va a tener estas preguntas. Atención. Miren, la primera pregunta. Explica con tus propias palabras cuál crees que es la causa puntual de por qué la autora se entristece según lo que menciona en el cuarto párrafo. Fíjense, le pregunté de manera bien específica, ¿por qué será que ella dice que se entristece? ¿Le causa tristeza? Lo que aparece en el cuarto párrafo. Entonces nos va acá al cuarto párrafo y dice, sin embargo, esta maravilla también me entristece. Y ahí da su razón. En la pregunta 2 dice, realiza un comentario sobre el fenómeno de la superconexión. Ella dice, habla en algún momento de la superconexión. Y quiero que muestres también un ejemplo de alguna situación similar que te haya tocado vivir. A ver si es que has vivido este fenómeno. Bueno, si no lo has experimentado, porque hay varios que me dicen, no, profe, yo nunca he vivido algo así. Pues te voy a pedir que crees entonces una historia sobre este fenómeno. Pero se entiende muy claro a qué se refiere ella con el fenómeno de la superconexión. Estamos superconectados, pero desconectados a la vez. En la número 3 dice que expliques y profundices la idea de la socióloga Terry Turkle que la autora ha citado al final de su columna de opinión, porque en el último párrafo del texto anterior vimos que ella menciona una idea de Terry Turkle. Termina diciendo, vuelvo atrás, el gran temor del hombre es la soledad, y la tecnología nos da la falsa sensación de que vivimos acompañados, dice la socióloga Terry Turkle. En la número 4 dice, Carmen Figueroa menciona que tiene Twitter, pero más que tuitear, observo. Dice. ¿Cuáles pueden ser las razones que llevan a la autora a un uso tan pasivo de esta red social? ¿Por qué será que ella solamente entra a leer y no a producir contenido? Hay gente, por ejemplo, que se arma Facebook o que se arma TikTok en estas últimas ocasiones, solo para entrar a ver videos o a ver contenido, pero no producir contenido. Y hay otras personas que producen mucho contenido porque quieren también que lo sigan las otras personas. Entonces, ¿por qué será que en esta ocasión Carmen Figueroa dice, yo más que tuitear, dice, observo? ¿Cuáles son las razones que ella tiene para ello? Fundamentar eso con al menos dos ideas. Otro texto que aparece en nuestras guías anteriores, en las dos específicamente, es este que está acá, y se llama Las madres en tiempo de pandemia. Vamos a aprovechar en el tiempo que nos resta de la clase, en estos 12 minutos que nos van quedando, de leer el texto, y también les voy a dejar las preguntas que van a aparecer en la siguiente guía para que ustedes puedan revisarlas con detalle. Vamos a abrirlo. Claro, ahí está la columna de opinión de Alicia Sangüesa, pero como ustedes pueden ver, se ve muy pequeña la letra, entonces vamos a hacer un truco ahora para poder verlo con más detalle. ¿Ya? Voy a cambiar el modo de presentación para que puedan verlo en la pantalla. Esto está referenciado ahí con ahí aparecen unas páginas web, entonces ahora voy a mostrarles la versión que estoy revisando acá para que la puedan ver. Y lo vamos a leer y luego les voy a mostrar las preguntas que les voy a hacer en esta ocasión sobre ese texto. Está cargando. En 3, 2, 1, ahí tendría que estar. Muy bien. ¿Se ve? Ya, ¿están viendo el texto? Ahora debería mostrarse. Ah, se pegó, se quedó en la parte de la diapositiva. Vamos a cambiarlo otra vez. Cambiamos el modo presentación. Pantalla completa, ahora sí. Va cargando en 3, 2, 1 y ahora debería estar. Ahí. ¿Lo ven? sí, Columna de opinión. Ahora tengo la columna de opinión de Alicia Sangüesa.
vamos a hacerle zoom ahora para que podamos agrandarlo. Ella es Alicia Sangüesa Estay, es académica o profesora de la Facultad Eclesiástica de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ¿ya? Entonces, en su columna de opinión escribió estas cuatro columnas donde habla de lo siguiente. El título se llama Las madres en tiempos de pandemia. A ver si, Pamela, disculpando la intromisión, ¿eres madre o eres solamente estudiante? Madre y estudiante. Vale, ahí te va a llegar probablemente lo que dice esta señora en este texto, así que te invito a leerlo. Dice así: el Papa Francisco, en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, señala que una sociedad sin madres sería una sociedad deshumana, porque ellas siempre saben testimoniar, incluso en los peores momentos, la ternura, la dedicación y la fuerza moral. Hoy, cuando la humanidad se ve enfrentada por la pandemia de enfermedad por coronavirus, muchas de ellas han respondido a lo señalado. Lo vemos, por ejemplo, en las madres que han compartido sus bienes con personas en situación de calle y preparan cada día una comida para ellos sin ninguna intención más que la del amor que las mueve. Aquellas que están dando su vida en los hospitales, que con toda su dedicación y conocimiento atienden a los que allí acuden en busca de salud. Mujeres que hoy deben delegar su rol de madres porque brindan un aporte invaluable al mundo de la ciencia, buscando incansablemente la vacuna contra este virus o trabajan diariamente sin parar en los laboratorios de análisis clínicos. No puedo dejar de mencionar a todas aquellas madres profesoras que desde sus hogares dan no solo los aprendizajes que el currículo les exige, sino que la contención a cada uno de sus estudiantes es en cada situación en particular. Hay muchas madres que están ahí, de pie, al lado de ese hijo o hija que puede ser ese enfermo, indigente, migrante, estudiante, cesante, embarazada o adulto mayor, al cual transmiten todo su cariño y ternura, respondiendo a la escucha y puesta en acción del Evangelio del amor a Dios y al prójimo. Muy ciertas son las palabras del Papa de que las madres son el antídoto más fuerte a la difusión del individualismo egoísta. Individuo quiere decir que no puede ser dividido. Las madres, en cambio, se dividen a partir del momento en el que acogen a un hijo para darlo al mundo y criarlo. No obstante, precisamente debido a la condición natural de la mujer, de la posibilidad de la maternidad, hemos subsistido como con una amplia brecha entre hombres y mujeres, producto del escaso incentivo y apoyos efectivos provenientes del Estado y de la sociedad en general. Confronte, por ejemplo, o revise el Programa para las Naciones Unidas y el Desarrollo del 2019. Por ejemplo, en el limitado acceso de las mujeres al mercado del trabajo. Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en Chile, el 50,6% de las mujeres en edad activa forma parte de la fuerza de trabajo nacional versus un 74,4% de hombres. Asimismo, respecto a la previsión social, o las AFP, según el informe GET 2018, al no tener la mayoría de las mujeres un trabajo remunerado, atribuyendo esa inactividad al peso de las tareas domésticas y de las responsabilidades de cuidado familiar, surge esta condición de desventaja permanente durante su ciclo de vida activa, que se suma a las diferencias que hace el sistema previsional en el cálculo del monto de sus pensiones, porque tienen una mayor esperanza de vida que los hombres. Todo eso resulta en que al momento de jubilar, ellas reciben pensiones más bajas que ellos. En suma, todo esto se confabula para la escasa valoración de la maternidad en nuestra sociedad y que la postergación de ella, o más aún su negación, sea vista como una opción de vida. Ser madre no significa solo traer al mundo un hijo, sino es también una elección de vida. Por eso, hoy más que nunca, en este momento de crisis mundial por la pandemia de coronavirus, cobran fuerza las palabras del Sumo Pontífice. Un mundo que mira al futuro sin mirada materna es miope. Podrá aumentar los beneficios, pero ya no sabrá ver a los hombres como hijos. Tendrá ganancias, pero no serán para todos. Viviremos en la misma casa, pero no como hermanos. La familia humana se fundamenta en las madres. Un mundo en el que la ternura materna ha sido relegada a un mero sentimiento podrá ser rico de cosas, pero no rico de futuro. Eso escribe Alicia Sangüesa Estay, académica de la Facultad Eclesiástica de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Y para finalizar esta clase quiero dejarte también las preguntas, quiero anticiparte las preguntas que vamos a ver sobre este texto que están aquí también en la diapositiva. Miren, después de que tú leas este texto que está en la guía anterior, las preguntas para este texto son las siguientes. Dice allí, número 1, ¿cuál será el enfoque de esta columna de opinión? ¿En qué se diferencia de la columna de Carmen Figueroa? Hay que explicar, ¿cierto?, cuáles son las diferencias en el tema, por ejemplo, en la forma de ver el mundo. Comentas ahí lo que ves. En la número 2 dice, ¿cómo muestra la autora la problemática de desigualdad entre hombres y mujeres? Porque hay varios puntos específicos que aparecen en los párrafos donde ella dice que los hombres y las mujeres tienen diferencias. Hay desigualdad entre ellos. Señala cuál es el párrafo específico entonces en el cual se toca este tema y luego escribe un comentario breve sobre lo que ella expone. En la 3 dice que expliques y profundices en la idea que la autora expone en las últimas 3 líneas de su columna. Ahí te lo puse específicamente. Y la número 4 dice, ¿a qué se refiere la autora con la expresión las madres se dividen? Ella dice en una parte, las madres se tienen que dividir. Hay que expresar esa opinión en no menos de 5 líneas. Esas van a ser las 2 tareas que vamos a tener a continuación con los textos de la columna de opinión que han aparecido en las guías anteriores y que estas preguntas van a estar a tu alcance a través de esta clase que está siendo grabada y también a través de la guía número 3 que está en producción y que va a ser entregada en la próxima, valga la redundancia, en la próxima entrega presencial de materiales de estudio en nuestro colegio. Hay que estar atentos al Facebook porque ahí van a publicar cuándo y a qué hora se puede ir a buscar este documento, pero una vez que lo suba también a Drive, antes de entregarlo, también puedes acceder a él de forma digital, si lo descargas y lo imprimes o lo ves desde tu dispositivo móvil. Sobre la estructura de una columna de opinión, quiero terminar con esto. Miren, ¿cuál es la estructura? Porque para escribir un texto de opinión también hay que saber seguir la estructura que tiene definida. Y también recordar que este texto de Soledad y Silencio Offline de Carmen Figueroa aparece en 3 partes. La presentación del tema que va a ocurrir entre el párrafo 1 y 2, la opinión u apreciación sobre el tema que va a aparecer en los párrafos centrales y los argumentos basados en su experiencia y argumentos basados en expertos que aparecen en los párrafos finales. Si yo lo delimito, sería algo así. Los 2 primeros presentan el tema, los 2 centrales dan la opinión de ella sobre el tema y los últimos 2 fundamentan esa opinión basada en la experiencia y en los expertos, lo que dicen los expertos. Ahora, ¿cuál es la estructura de una columna de opinión? Tiene 3 partes. La primera, la presentación del tema. Ahí vamos a hablar de una introducción sobre lo que se va a hablar. Uno parte diciendo algo específico para delinear al lector hacia dónde va el tema de la columna. Por eso cuando Pamela me dictó su texto, ella parte diciendo que en Chiloé hay un parque mitológico donde hay representaciones de los personajes mitológicos de los cuentos chilotes y representan también parte de nuestra cultura. Así que dio una buena introducción. En la número 2 dice que la opinión o apreciación sobre el tema se informa y analiza en forma breve y mediante un lenguaje personal. Y aquí vuelvo a decir que es muy importante trabajar la primera persona gramatical. El lenguaje personalizado significa que yo digo desde la primera persona cuáles son esos argumentos que me hacen respaldar lo que estoy creyendo o lo que estoy pensando. Y haciendo la condición subjetiva la característica más relevante de sus escritos porque uno tiene que notarse en el texto como dando la opinión de lo que va a decir. Y en el cierre, en la tercera parte, es importante rematar de una manera entretenida o con una buena conclusión que deje al lector satisfecho sobre lo que leyó, o bien, más interesante aún, que lo deje con ganas de seguir investigando sobre el tema. Qué rico sería poder escribir una columna de opinión que deje enganchado al lector y el lector piense, diga, wow, esto me encantó lo que escribió aquí esta persona, voy a investigar más. Ese es el ideal de una columna de opinión. Ahora bien, en la guía anterior también aparecen los parámetros que pueden ayudar a hacer más atractiva la columna, porque cuando uno va a escribir algo como esto, tienes que ser atractivo, tiene que resultar entretenido para el lector leer lo que tú has escrito. Y para eso hay 4 consideraciones o parámetros. El primero, usar un lenguaje sencillo. Aquí jamás se deben ocupar expresiones demasiado técnicas o rebuscadas. Hay que hacer un lenguaje sencillo para que todo el mundo pueda entenderlo. Incluso si tu columna de opinión puede ser entendida por un niño de 8 años o menos, entonces estamos frente a un texto que es totalmente sencillo. Lo otro, escoger un tema relevante. No puede ser un tema que no sea interesante para los que van a leer.
También es bueno utilizar un poco de humor, ¿eh? Ríete un poco, haz que produce risa también en las personas que van a leer, entretenlas con el humor. Y lo muy fundamental es usar un tono personal. ¿No? Esas 4 consideraciones están en tu guía anterior, la número 2, para que tú puedas revisarlas una por una, con más detalle. Ahora, no te olvides revisar la rúbrica. La rúbrica, yo se la adjunté ahí también, es tu carta de navegación para escribir un trabajo de alta calidad. Si tú quieres hacer un texto y sacarte la nota máxima, tienes que cumplir con lo que dice la rúbrica. ¿Ya? Con esto voy a poner nota. Está conocido de antemano para que tú sepas cómo hacer el trabajo. De lo contrario, no quiero ser un profesor que vaya a poner la nota al vuelo, no, al contrario. Hay unas directrices que están ahí en la rúbrica para que tú puedas seguir y obtener la nota máxima. Lo último, aquí tenemos 15 temas que yo escribí anoche para ver si algunos de ellos quieren escoger usted, porque, profe, no sé qué escribir. Pues bien, aquí te dejo 15 opciones de las que tú podrías ocupar para poder hacer tu texto, y también está la libertad de que tú escojas otro tema que tú quieras. ¿Eh? No es obligatorio seguir uno de los 15 que está acá, pero es una buena referencia. Por ejemplo, dice el número 1, COVID, las vacunas, pandemia y cuarentena. Si alguien quiere hablar sobre ese tema, bienvenido sea. Está un poco archi retocado, pero incluso los matinales no hablan del COVID, pero si usted quiere seguir ese tema, también lo invito a que lo tome como opción. En el 2 dice, aplazamiento de las elecciones de concejales, alcaldes y constituyentes. Si alguien quiere leer eso, escribir sobre eso, bienvenido sea también. ¿Ya? Se van postergando las elecciones, y cuando se posterga una elección también hay que financiar la campaña electoral, estos letreros que aparecen por toda la ciudad, que se pagan, ¿cierto?, con fondos estatales. Hay que gastar más en propaganda, ¿cierto?, hasta que se cumple la fecha de las elecciones. Quizás que a lo mejor las de mayo las van a volver a correr, quizás, no se sabe. 3. Debe abrir nuevamente el sector gastronómico en fase 2. Los dueños de restaurantes deben recibir gente. En fase 2 se permite solamente atención de clientes en la terraza, en sector terraza, con un aforo máximo de 5 o 7 personas. 4. Teorías conspiranoicas sobre la pandemia. Si usted cree en el microchip o alguna cosa así, también puede escribir sobre ello. La número 5, educación a distancia, a través de una pantalla. ¿Cómo será esta experiencia de aprender a través de una pantalla? En la número 6, los que son amantes del fútbol pueden escribir, por ejemplo, sobre el tema de la seguridad de los estadios, a propósito del superclásico que se vivió el día de ayer. ¿Dejó el fútbol de ser un espectáculo familiar? ¿Se puede ir con la familia al estadio en condiciones seguras o es peligroso? Mejor lo veo desde la tele. Número 7, el delivery como mecanismo de emprendimiento de pequeñas y medianas empresas. Todo parece que ahora las pequeñas empresas reparten a domicilio las cosas que producen. Ha cambiado la forma de hacer comercio. 8. Desafíos personales de un estudiante de educación de personas jóvenes y adultas. Si tú quieres contar tu experiencia, cómo es ser un alumno en estas condiciones, te invito a que uses el tema número 8. En la 9, ventajas y desventajas de retirar el tercer 10%. ¿Es aconsejable sacar de nuevo las lucas de la AFP? 10, conectividad en pandemia. ¿Tenemos las mismas oportunidades para conectarnos a clases? 11, como dice Condorito, exijo una explicación. El dilema de la canasta de alimentación Junaev, ¿cómo estuvo ahí la primera entrega de la canasta Junaev? 12, ser madres, trabajadores y estudiantes. A lo mejor este tema le va a gustar a Pamela. ¿Ah? 13, TikTok versus Instagram. ¿Cuál es la red social más divertida? 14, tener una mascota. Rescatemos a un desamparado. Tenencia responsable de animales. Si te gusta ese tema también, toma el número 14. Y número 15, la bicicleta como medio saludable de transporte para Valdivia, y el tema este de las ciclovías. Pero por si no fuera poco, yo quiero hacer esto muy ordenado, entonces aquí dejé un enlace que si lo abrimos, a ver, ahí está cargando. Fíjense que esto mismo que puse aquí en la pantalla está ahora en un formulario. Entonces aquí te voy a pedir que escribas tu nombre completo en este espacio, ahí, nombre completo dice. Después, a qué curso pertenece, despliega la lista y puedes escoger el curso. En este caso sería el segundo nivel medio D, que es el nuestro. En fin, anotamos ahí. Después dice, indiques tu rango de edad. Me interesa saber esto. ¿Quién está escribiendo su columna de opinión? De 15 a 19 años, si tienes de 20 a 29, de 30 a 39 o 40 años o más. Ahí selecciona la alternativa que te represente. Aquí me pones tu correo electrónico, muy importante para saber que contestaste este formulario. Y aquí están de nuevo los 15 temas que hemos leído recién. Y en la última opción dice otros, ¿ya? Otros. Si yo marco otros, ahí se abre el espacio disponible para poder escribir un tema nuevo, el que tú quieras. Voy a ver lo que dice el chat. A ver. Alguien escribió ahí. ¿Cuál es la fecha de entrega, Mario? Muy buena pregunta.
lo vamos a dejar para fines de mayo. 30 de mayo le vamos a poner como fecha límite para escribir nuestra columna de opinión. Entonces todas las clases que vamos a tener hasta esa fecha van a estar orientadas a revisar cómo se escribe este texto, ¿ya? 30 de mayo. La rúbrica también te dejé el enlace para que puedas descargarla. Si uno hace clic aquí, toca este enlace, aparece la rúbrica de evaluación. Fíjate, ahí está cargando. Entonces ahí está mi rúbrica, ahí están las instrucciones y aquí aparece abajo los criterios, los indicadores. Y acá también pasos para escribir una buena columna de opinión, la estructura de la columna de opinión y los ejemplos que yo había puesto acá en pantalla. Fíjate que está todo a la mano, la información ahí en esta guía que se puede descargar en ese enlace. Y finalmente, cuando tengas respondido esto, pones el botón verde ahí, el botón enviar, y me va a llegar a mí por correo electrónico tu respuesta. Es muy importante que vayamos quedando registrados para saber qué tema es el que has escogido para escribir tu texto, ¿ya? Así que te dejo este formulario de Google Docs para que tú puedas responderlo cuando tengas tiempo. Ese es el enlace disponible. Lo voy a compartir también con el chat. Ahí abajo está el enlace. Este es el que le estoy diciendo. Lo voy a poner en el chat más ratito en el WhatsApp del curso para que puedas ingresar a él, ¿ya? Pues bien, sin más que decir, delimiten rápido su tema para que no pierdan más tiempo y comenzamos a escribir. En 7 días más voy a ir revisando cómo va el avance. Ya me gustaría que puedan tener un avance del escrito. También recuerden que están todos los medios digitales de aprendizaje. Está en mi canal de YouTube los videos donde te enseño a hacer corrección estilística y de redacción de tu texto. Está también el video que habla sobre la columna de opinión que vimos al comienzo de esta clase. Está también disponible esta clase misma y las otras que hemos tenido en la lista de reproducción de YouTube para que puedas verlas una y otra vez cuando quieras. Y está también nuestro formulario y nuestros materiales de estudio en Google Drive, ahí en la carpeta compartida que se puede acceder desde el Facebook de nuestro colegio. Así que, sin más que decir, te agradezco la oportunidad de haber estado aquí, un gran abrazo y que tengan una excelente semana. Recuerden que puedo contestar preguntas también por WhatsApp de forma interna o a través del grupo del curso. Que estén muy bien, nos veremos en la próxima. Chao, chao. Chao, profe. Maravillosa. Me dice que si ese niñito tiene hambre y de algún